Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que nos hemos de arreglar por tener un ministro que viene del mundo real, porque ha estado al frente de un ayuntamiento y a priori está acostumbrado a tomar decisiones y a marcar prioridades, cosa imprescindible en el Ministerio de Fomento. La intervención de nuestro grupo, como bien ha dicho usted, se dividirá en dos partes. En la primera parte, que es la que estoy en estos momentos yo interviniendo, la dividiremos también en dos niveles. El primero será de actualidad y el segundo haré un repaso muy incompleto a nivel territorial, porque es lógico, estamos en un Estado plurinacional. Según usted anunció en una entrevista de televisión, el Gobierno rescatará diferentes sociedades concesionales que gestionan autopistas de peajes en quiebra por un importe estimado, aunque usted dice que es menos, de 5.000 millones de euros. Cabe recordar que las sociedades que gestionan las autopistas en cuestión son propiedad de empresas de infraestructuras como Abertis, ACS y SACIR, todas ellos con beneficios multimillonarios. Esta intervención parece cumplir con los 4 rasgos de una ayuda de Estado ilegal: recursos públicos, ventaja selectiva a las empresas afectadas, distorsión en la competencia y afectación al comercio entre Estados miembros, ya que supone una desventaja a empresas de otros países de la UE. ¿Considera el Ministerio que el rescate anunciado podría suponer una ayuda de Estado ilegal? En 1997, el director general de Carreteras era el señor Juan Francisco Lazcano Acedo, el hoy presidente de la Confederación Nacional de Construcción, cuyo vicepresidente es el presidente de SEOPAN, organización a la que también pertenecen Abertis, SACIR o ACS. Mi compañero Sergio Pascual, aquí presente, este viernes pasado, registró esta pregunta, que es la siguiente. ¿El señor Lazcano Acedo participó en los procesos de licitación, adjudicación y supervisión de los proyectos de las radiales de Madrid? Ya en el 84, en 1984, se asumió las pérdidas de 6 autopistas de peaje que estaban en quiebra por la misma razón que las 9 de ahora: no tenían tráfico. En el 2003, año del presidente Aznar y el señor Francisco Álvarez Cascos, inauguraban las radiales madrileñas y en ese momento se reprivatizaba aquel primer banco malo de las autopistas, la Empresa Nacional de Autopistas, ENA. Y las sociedades que pujaron en aquel momento fueron, ¿a qué no lo sabe?, SACIR, Ferrovial, CCC, Acciona, Albertis y OHL. Siempre los mismos saqueadores. En medio siglo se han adjudicado a empresas privadas 38 concesiones. 14 de ellas se arruinaron y fueron nacionalizadas. Los presidentes de las macroempresas de infraestructuras concesionarias de varias autopistas ahora en quiebra también aparecen casualmente a partir del 2004 como donantes del PP según los papeles de Bárcenas. Según explica Enríquez de Santiago, abogado de Izquierda Unida, en la querella de Bárcenas, en todos los supuestos las autopistas tenían informes técnicos desfavorables, porque entendían que no había demanda suficiente para construirlas. Perdone, en España llevamos 40 años legislando al lado de las empresas y en contra de sus ciudadanos, excepto, es verdad, la Ley 40/2015, que no sé si se hizo ex profeso. ¿Qué solución plantea el señor ministro para no tener que pagar los proyectos de las radiales de Madrid a los que siempre ganan? No hace muchos años, otro escándalo salpicó al ministerio que usted dirige. El 28 de febrero del 2013, entre los juzgados de Gijón, una importante demanda: la unión de empresas que había construido la ampliación del puerto de Mulsel, formada por Dragados, el grupo ACS, FCC, Sato y Aval González. Reclamaron a la autoridad portuaria 354 millones de euros. La demanda de 140 páginas tenía como principal firmante un abogado del bufet Cuatro Casas. Y entre los letrados que le asistieron al juicio figuraban Juan Ramón García Notario y Carlos Gil de las Heras, 2 de las personas que mejor conocen las tripas de la Administración en materia de puertos. Ambos son abogados del Estado en excedencia y hasta 2004 fueron director y subdirector de los servicios jurídicos del Puertos del Estado. En el 2012, de las 35 compañías que cotizan al IBEX 35, 14 tenían abogados del Estado en excedencia como secretarios del Consejo. Entre ellas están Iberdrola, Inditex, SACIR, Repsol, CaixaBank, Bankia. Pablo Isla, precisamente, es presidente de Inditex y es abogado del Estado. Para nuestro grupo confederal es una puerta giratoria tan peligrosa o más que la de los altos cargos. Un alto cargo se lleva la agenda y la capacidad de hacer lobby, de llamar y que le atiendan al teléfono o a la puerta. Sin embargo, un alto funcionario del Estado lo que se lleva aparte de eso son los secretos de la Administración y sus puntos débiles. ¿Cuántos abogados del Estado adscritos a su ministerio están en excedencia actualmente? ¿Cuántos de ellos o ellas están pleiteando contra el ministerio? Estos días también se ha confirmado que los gobiernos español y francés, como decía un compañero, han asumido la gestión conjunta del túnel ferroviario transfronterizo del Pertús, una vez liquidada la compañía concesionaria, que se ha demostrado inviable
porque el tráfico también de trenes es muy inferior al inicialmente previsto, muy similar a lo que pasó con el proyecto Castor, controlado un 66,7% por ACS, que recibió una compensación de más de 1.500 millones de euros. El sistema vigente actual es perverso, porque en la construcción y la explotación de las infraestructuras públicas, en el caso de que vayan mal, siempre ganan los mismos. ¿Tiene previsto modificarlo, señor ministro? Y ahora ya empezaremos con el pequeño repaso, muy rápido también, lógicamente. Estibadores portuarios. ¿Qué tiene previsto el Ministerio sobre la Ley de Puertos? ¿Prevé la modificación de la Ley de Puertos en la que se garantice la exclusividad de las labores de estiba mediante la creación de registros especiales en cada autoridad portuaria, tal y como establece en la OIT y en las directivas rectificadas en este respecto por España? Respecto a AENA, el 11 de febrero, como también ha dicho un compañero portavoz, en 2015 se produjo la privatización del 49% de AENA. El mismo día de su salida a la bolsa, las acciones habían crecido un 20%. De los grandes fondos de inversión ganaron ese mismo día 800 millones de euros y en menos de 5 meses su valor había pasado de 58 euros iniciales a 132 euros. ¿Tiene el Gobierno previsto privatizar parte del porcentaje del 51% que aún controla? AENA aprobó la propuesta definitiva del documento de regulación aeroportuaria, el DORA. Tiene previsto, y como resultado del proceso de consultas de los últimos meses, sobre la propuesta inicial del DORA, las asociaciones que representan las aerolíneas han planteado reducir las tarifas un 2,59% anual para el periodo 17-21. ¿Tiene previsto congelar, bajar o subir las tarifas? El Grupo Confederal nuestro entiende que el documento de regulación aeroportuaria no solamente regulará las tasas aeroportuarias, sino que deberá cumplir la cantidad y la calidad del servicio prestado. Mercancías. El transporte de mercancías por ferrocarril ya no es exclusivo, como bien usted ha dicho, de Renfe. Según un informe de la Fundación de Estado de Economía Aplicada, FDA, el tráfico de mercancías por ferrocarril está gravemente herido en España. Por ello, plantean la enajenación de parte de estos activos a como mínimo 2 empresas independientes. ¿Tiene previsto el Gobierno privatizar Renfe Mercancías, tal y como propone FDA? En Andalucía, querría hacer una serie de preguntas. El Senado aprobó en 1919 la electrificación del tramo férreo Algeciras-Bobadilla. Europa incluye este tramo como doblemente prioritario en el corredor atlántico y en el Mediterráneo. ¿Estará ejecutado del compromiso antes de que cumpla los 100 años de retraso? Granada lleva hoy 623 días aislada por ferrocarril del resto de Andalucía y España, 89 semanas, 21 meses, casi 2 años. ¿Cuántos días más tendrán que esperar los granadinos? El corredor mediterráneo y el Atlántico son para Andalucía a día de hoy promesas incumplidas. El presupuesto destinado a estas obras esenciales para vertebrar y conectar la comunidad autónoma con el mayor número de desempleados de una comunidad autónoma con el mayor número de desempleados del país. ¿Cuál es la inversión total en estos corredores de Andalucía? ¿Qué porcentaje supone respecto al total de inversiones en estos corredores en España? En estas fechas hemos conocido que Renfe Adif está permutando material rodante en distintas provincias españolas, o lo que es lo mismo, desvistiendo santos para vestir otros. ¿Puede confirmar esta información? Nos acaba de llegar que este miércoles que viene, el 21, se trasladarán unidades del 465-233 y 465-234. ¿Es cierto? Recientemente, la Comisión de Fomento aprobó una PNL instando al Gobierno a proceder al desdoble del desdoble entre Los Palacios y Jerez de la Frontera, así como negociar a la concesionaria el levantamiento del peaje del AP4, cuya concesión se ha prorrogado en 3 ocasiones. ¿Van ustedes a seguir el llamamiento de la mayoría de esta comisión o van a hacer caso omiso? En Aragón se sabe dónde empieza una autovía, pero siempre se desconoce cuándo llegará a su final. Hay 6 empezadas, 3 diseñadas, pero pendientes de comenzar las obras y ninguna acabada. Pese a ello, el Ministerio mantiene la tradición de anotar en sus cuentas proyectos de inversión en las autovías aragonesas que no acaban de materializarse. Las de este año preveían las obras de varios tramos entre Huesca y Jaca, entre Jaca y el límite con Navarra, y el desdoblar la Nacional 232 entre Rafales y la provincia de Castellón. También había consignación para proyectar el cierre de la A2 entre Alfajarín y Fraga y la de la A68 entre el tramo que antes ha hablado también, Figueruelas-Mayén. ¿Cuál es el calendario de estas obras? Asturias ¿Tiene previsto el Ministerio renovar la catalogación del servicio público de las vías de ferrocarril asturianas que caducan este mes, sin las cuales las líneas asturianas del FEBE tendrían que cerrar? Y, bueno, vamos a hablar de la operación Diálogo con Cataluña. ¿Completará el plan de infraestructuras ferroviarias de Rodalías Barcelona 2008-2015? ¿Tiene el Ministerio previsto un plan de inversiones a corto plazo en infraestructura, estaciones y material móvil para mejorar las líneas R14, R15 y R16? ¿Y tiene previsto el Gobierno el traspaso integral
de las infraestructuras ferroviarias? El corredor mediterráneo. ¿Cuál es la estrategia institucional del Ministerio? ¿Tiene el Ministerio una agenda de inversiones cierta, creíble, acordada con las comunidades afectadas? ¿Planificará la llegada del ancho europeo sin perjuicio de los pasajeros? El País Valencià, las inversiones del Estat de la Comunitat Valenciana, acumula proyectos pendientes de vital importancia. Un plan de cercanías, el tren de la costa, ampliación de la autovía Elx-Murcia y problemas en la carretera V30, V21, V31 y Nacional 340. ¿Tiene previsto revertir durante su mandato este trato discriminatorio que sufre la Comunidad Valenciana por parte del Gobierno central? ¿Piensa decantarse en referencia al corredor mediterráneo por el proyecto inicial de doble plataforma? ¿Cumplirá con el compromiso inicial del túnel de Pasante? ¿Cómo va a prevenir el colapso del túnel de Serrería? Murcia. Sabemos, o al menos estamos pensando cuándo llegará el AVE, pero también nos gustaría saber cómo llegará, si será soterrado o no. Y los ciudadanos de Alicante, y eso le digo a usted porque lo hizo cuando fue alcalde, tienen problemas con el puerto y con la licencia ambiental. ¿Tiene prevista la adecuación de la normativa medioambiental de las actividades de carga y descarga de los graneles a partir del Fondo de Compensación Interportuaria? Las obras de infraestructuras necesarias para asegurar una mayor y más verde productividad de las operaciones de carga en el puerto de Alicante. En Canarias, el Ministerio de Fomento ha propuesto cambiar las condiciones de ayuda a la movilidad, como se ha dicho bien, para los residentes en territorios no peninsulares, donde se plantearía fijar una tarifa máxima bonificable en los descuentos de residentes en viajes colectivos. ¿Qué criterios sigue el Gobierno para anunciar una posible modificación de las ayudas a la movilidad para residentes en territorios no peninsulares? ¿Qué tiene pensado tomar su Ministerio con respecto a la discriminación que sufren, en este caso, los investigadores canarios, con las negativas de las determinadas compañías aéreas de transportar animales necesarios para la experimentación de enfermedades graves? En Extremadura, ya lo sabemos, actualmente la comunidad tiene 0 kilómetros electrificados. ¿Qué tiene previsto adjudicar para las vías ferroviarias de esta comunidad en el 2017? En Galicia, el 9 de septiembre, se volvía a vivir otro accidente ferroviario, en el que lamentablemente fallecían 4 personas y casi medio centenar resultaban heridas. ¿Cuáles son las causas del accidente del tren en Oporriño ocurrido el 9 de septiembre? ¿Tuvo que ver el accidente de Oporriño con el óxido de las vías? La autopista del Atlántico AP9 es la única vía que vertebra Galicia del norte a sur. Señor ministro, el pasado 5 de diciembre usted se reunió con el presidente de la Xunta para hablar del AP9. ¿Va el Ministerio a atender la demanda unánime de Galicia para que se transfiera la AP9 a Galicia con el objeto no solo de mejorar su gestión, sino de caminar hacia la meta de una autopista libre de peaje? El denominado AVE de Galicia ha sufrido una constante baile de fechas de finalización que ha ido posponiéndose desde hace años. El caso gallego es muy particular, porque cuenta con una red de alta velocidad interna, el eixo Atlántico Santiago-Ourense, que no está conectado con el resto. ¿Cómo piensa resolverlo? El Ministerio de Fomento se ha planteado, para finalizar, la utilización de la vía convencional entre Taboadela y Ourense como acceso definitivo para el tren de alta velocidad. Y ahora, muchas gracias, le paso la palabra a mi compañera, la portavoz adjunta, señora Lucía Martín. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra doña Lucía Martín González.